Buenos días, buenos días, buenos días. Facebook, YouTube, Instagram, buenos días. Estoy entrando ya en character, ¿verdad? Estoy entrando ya en el personaje, porque uno tiene que creerse la movie. Si tú no te crees la movie, las cosas no se dan en esta vida. Usted tiene que creerse la movie. Buenos días, su amigo Raúl Andrés Aragones Iciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina, mentor, emprendedor exitoso, así lo declaro yo, en el nombre de Jesús. Son las 8 de la mañana, República Dominicana. Son las 7 aquí en Estados Unidos. Hay mucha gente que no se levantó hoy. Hay mucha gente que no vio llegar las 7 de la mañana hoy. Tenemos que darle gracias a Dios, porque somos de los pocos afortunados que pudimos hacerlo. Señores, esto es Entre Amigos con Raúl Aragones. Todos los días a las 7 de la mañana, hora de Estados Unidos, 8 de la mañana, República Dominicana. Bienvenidos. Bueno, señores, yo voy a empezar a sacudirme, hay que sacudir, hay que hacer ejercicio para que salga toda esta mala vibra, Vamos a sacar toda esta mala vibra de aquí adentro, Vamos a saludar un par de gente por aquí, unas cuantas personas que siempre están con nosotros. Ana del Orbe, Ana del Orbe, tenemos a Pedro Santana Oficial. Muy buenos días, bendiciones para usted y todos los seguidores del canal. Gracias, hermano. Gracias por estar aquí, de verdad que sí. Jan Cruz también. Tenemos a Ana Lucía Valverde. Dice ella, no se escucha el audio, Raúl. Y ahora se escucha. Déjenme saber. Tenemos a Jan Cruz aquí desde España, la 1 de la tarde en España. Bueno, señor, aquí pues son las, actualmente pues son las 7 de la mañana. Estamos empezando con esto, haciendo una prueba de audio, como siempre. Y el audio está funcionando muy bien. Ok, así que muy buenos días. Y llegó Gertrude por ahí, señores. Ustedes saben quién es Gertrude. Para el que no la conoce, Gertrude es... espérate. Mamá de la 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 mamá. Gertrude, que llegó por ahí. Hola, ¿cómo está Ana? Ana Lucía siempre comentando. Señores, miren, les voy a decir un secretito a todos ustedes, para que ustedes sepan qué es lo que se está moviendo ahorita aquí con Raúl Aragones por la mañana, entre amigos, los amigos de nosotros, ustedes, los que están aquí. Les voy a decir lo que está pasando en este instante. Yo quiero que usted sepa, esto es un chismecito que le voy a decir, que cuando usted se suscribe a mis redes sociales, ¿ok? Cuando usted se suscribe a mis redes sociales, usted activa las notificaciones, le da like al video, lo comparte 3 veces y escribe de dónde está viendo el programa en los comentarios. Tengo que arreglar esa vaina de nuevo, tengo que arreglar, dice ahí, tengo que arreglar eso. Cuando usted hace esas cosas, usted sigue esos pasos, usted está automáticamente participando para los sorteos que estamos haciendo todos los días de tarjetas de Amazon o recargas de teléfono. ¿Ok? Y es todo lo que tienes que hacer. No tienes que hacer más nada. ¿Ok? Aquí tenemos todos los nombres de las personas que están participando para el día de hoy. Está listo. Todas las personas que siguieron los pasos, todas las personas que siguieron lo que se le indicó, ya tenemos toda la información lista. Así que más adelante, durante el desarrollo del programa, pues vamos a tener vamos a elegir a una persona más. Usted sabe que usted en cualquier momento puede llamar al 908-220-4310 para reclamar su premio. Nada más le voy a decir una cosa. No espere para llamarme el 31 de diciembre. Raúl, mira que la tarjeta de Amazon. No, pero mire, yo pagué renta, pagué carro,
¿Usted sabe cuánta vaina yo he pagado? ¿Usted cree que yo voy a tener todos esos cuartos para el 31? No, no. Hágalo con tiempo. Tiene tiempo, ¿verdad? Tiene tiempo. Tiene bastante tiempo. Hay que agradecerle, hay que agradecerle a personas como Trinidad de la Rosa, señores. Trinidad de la Rosa, que tiene su libro, La Guía del Inmigrante. Si usted, escuche lo que voy a decir, si usted es inmigrante, si usted llegó a este país y usted tiene la mano atrás y la mano adelante y no sabe qué hacer en este país, visite trinidaddelarosa.com. Ok, vamos a ponérselo aquí para que lo vea. trinidaddelarosa.com. Esa es mi coach de vida. Ok, usted visita trinidaddelarosa.com y ahí usted puede adquirir su libro, La Guía del Inmigrante. Desde cómo solicitar ayuda. Oye, le estoy diciendo que Trinidad de la Rosa se esforzó en darle a todos ustedes ahí las herramientas que usted necesita cuando usted llega aquí. Cómo entrar a los muchachos a la escuela, cómo pasar todo ese proceso. Todo se lo enseña ahí. Ok, así que visite trinidaddelarosa.com para ver toda esa información. Gracias siempre a la gente de OpiTax Multiservices, Glenny Soro Mojica. Si usted tiene sus taxes, usted no ha hecho sus taxes, yo no sé por qué, o tiene problemas con los taxes, o necesita cualquier servicio que necesite en ese sentido, puede pues hablar con Glenny Soro Mojica y la gente de OpiTax Multiservices, que ellos le van a ayudar con eso. Y obviamente los domingos a las 6 de la tarde, el CanTV con Abel, ahí está todo el equipo, ¿okay? Del cual yo soy también orgullosamente parte de ese equipo. Recibimos un reconocimiento por los 400 programas, señores. Mire mi estrellita. Ay, mire mi estrellita que me dieron. Ay, Dios mío. Ay, cuántas estrellas ya tengo. Bueno, no son las. Esto no es lo que vale. Lo que vale es la intención, ¿ok? ¿Ok? Pero por lo menos ya tengo algo. Antes no tenía nada. No, aparte. Ahí donde está. Aparte también, súper contento del reconocimiento que nos hicieron. Donde recibimos que tengo que marcar esto, tengo que ponerlo lindo, ¿verdad? Porque esto es. Allá en Samaná, en la colonia Rancho Español, ninguna de mi familia tiene un reconocimiento, un certificado de reconocimiento del Senado de los Estados Unidos. Entonces yo soy uno de los primeros en mi familia, ¿verdad? Uno de los primeros, porque tengo un tío que recibió uno en Pensilvania, pero fue porque ayudó a una familia. Entonces, esto es por relaciones públicas. De verdad que estoy sumamente. Y esto tiene una cosa atrás. Y dice, tiene algo detrás. ¿Qué será lo que tiene detrás? Se ve como un watermark. Qué cosa, Pero gracias, senador Bon Meléndez. Gracias a el CanTV, Boricua Productions, a toda la gente que lo ha hecho posible. Gracias, muchas gracias a mis compañeras, Angeli Contreras, Blanca Vargas, Rosetti Fernández. De verdad, gracias, porque son parte de mi crecimiento. Isiano, mi hermano, usted tampoco se queda atrás. En los controles. Dese su cafecito conmigo, que estamos empezando tranquilito. Hay que botar el golpe. Son las 7 de la mañana, 7:12. Dese su cafecito. Yo quiero saber quiénes de ustedes siguieron las indicaciones que yo hice de lotería ayer. Ay, mi madre, deje que toquemos ese tema para que usted vea. Deje que toquemos el tema de la lotería para que usted vea lo que yo le di ayer a usted. Oiga, me voy a decir una cosa. Gracias a Dios, la experiencia no se improvisa. Y yo le he dicho a ustedes, cuando ustedes vayan a hacer sus apuestas, usted tiene que estar pendiente que usted tiene que tener la mejor información encima. No es a lo loco que se hacen las cosas. Pero nada, vamos a continuar con el desarrollo y vamos a seguir desarrollando pues las noticias que tenemos acá, que son unas cuantas para el día de hoy, ¿verdad? Señores, yo no sé, pero en
República Dominicana, nuestro amado país, nuestro querido país, los carros nada más prenden empujándose. Aquí tenemos el problemita esto de Uber, que le han puesto una curita al problema de Uber. Le han puesto una curita. Miren lo que dice ahí, para que lo puedan apreciar todos ahí. Ahí dice: Uber acuerda con el gobierno registrarse como empresa de transporte. Óyeme, lo que han peleado esa gente para no hacer esa vaina. Y ahora, ustedes recordarán que ayer hubo un titular que decía que solamente las empresas registradas de transporte. Ustedes dirán, wow, Raúl, tú tienes una mente maquiavélica. Ustedes recuerdan el comunicado que leímos ayer que decía solamente las empresas registradas de transporte podrán acercarse a áreas turísticas. Entonces yo, como voy a jugar aquí un poquito el abogado del diablo, por aquí vamos a jugar un poquito eso. Oye, tiran un comunicado después que se está calentando la vaina con varios videos de turistas, que ahí les voy a enseñar otro, pasando trabajo, problemas con taxistas afuera de los hoteles. Y empiezan de nuevo las redes a encenderse. Recuerde que antes la gente estaba trancada en la casa y no se estaban viendo mucho los casos, pero ahora ya la gente está saliendo y está grabando y lo está subiendo a las redes sociales. Muchos taxistas, muchos sindicatos, aplaudiendo, súper contentos. Le dimos la mamacita a Uber. Ja, ja, ja. Solamente compañías registradas van a estar en área turística. Ja, 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 ja. Todo el mundo contento. Pero por detrás, el gobierno maquiavélico de República Dominicana, como siempre, mire, es un mayor general ahí. ¿Quiénes que están ahí en esa foto? ¿Ah? ¿Quién va a auditar esa vaina? Ay, Dios mío. El gobierno maquiavélico de República Dominicana, que te da una pedra con la derecha y con la izquierda te la pasa en la cabeza donde te dio la pedra. Acuerda con el gobierno registrar a Uber como empresa, ¿verdad? Uber acuerda con el gobierno registrarse como empresa. Ya está registrada como empresa. ¿Cuál fue el comunicado de ayer? Solamente empresas registradas van a estar aprobadas para ir al área turística. Bueno, ya Uber va a ser una empresa registrada. Es que yo no entiendo esta vida. Oye, yo no entiendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Oye, un relajo que tienen con nosotros. Es un relajo que tienen con nosotros. Ustedes pueden leer entre líneas, porque usted no tiene que leer la noticia completa. Lea el título solamente, para que ya usted sepa qué es lo que hay allá adentro. Óyeme, acaban de sacarle el dedo del medio a todos los sindicatos de taxistas. Le acaban de dar un fuetazo. Porque ahora esta empresa está registrada. Ese era el problema, ¿verdad? No estaba registrada, ahora está registrada como una empresa de transporte. Dime, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la excusa de los sindicatos para parar los viajes de Uber ahora? Recuerden que salió otra noticia que decía que la resolución de que los Uber no se iban a permitir en la área turística no era todavía absoluta. Le estoy diciendo que dicen una cosa y hacen otra. Los hechos son otros. Entonces usted tiene que estar vigilante de todo lo que están haciendo esta gente, porque lo están haciendo planeado. Es todo planeado, es todo coordinado lo que está sucediendo. ¿Ok? Y obviamente ahí en ese contrato hubo un beneficiario grande. ¿Será el Estado o será la gente? Seremos nosotros. ¿Cómo ese contrato con el gobierno, con Uber, cómo va a beneficiar
al dominicano promedio ese tipo de contrato? Díganme ustedes, ¿cómo le podría beneficiar? Porque ellos no han dicho nada de eso. ¿Quién va a regular eso? Ellos no han dicho nada de eso. No han comentado nada de eso ni lo van a hacer hasta que se le meta presión. Porque así es que corremos allá, con presión. Hay que darnos bastante presión para que hagamos las cosas. Entonces yo le voy a meter presión a ustedes para que por favor compartan este video. Yo lo estoy compartiendo, porque a mí sí me importa mi programa. A mí sí me importa. Yo tengo que compartirla, pero si yo no lo comparto, ¿quién lo va a hacer por mí? Entonces, pueden compartirlo en su página preferida o en su grupo preferido. Ok. Yo acabo de compartirlo por acá. Me gusta compartirlo siempre en mis grupos y uno que otro grupo que entiendo que son buenos grupos. Y escuchar lo que usted tiene que decir. Déjeme déjeme saber lo que usted piensa debajo en los comentarios, porque es muy importante también que usted opine. Adiós, porque esto no es un monólogo. Yo le presento la noticia y usted también me dice lo que usted opina. Bueno, dice que Intran informó ayer que el borrador de la normativa de taxi no era definitivo. Ya hablamos sobre eso, ya lo sabíamos. Es un relajo que tienen. PRCC dice existe un complot internacional para fusionar República Dominicana y Haití, y eso no es de ahora. Ustedes lo saben, que eso se viene trabajando hace tiempo. Eso no es algo que venga pasando desde ahora. Hay muchos países cuyos intereses son que República Dominicana se eche arriba pues el problema de la vecina isla. Hay muchos países que estarían felices de ver que eso sucediera, pero desgraciadamente, señores, nosotros no podemos cargar con la desdicha ajena. Ya hemos ayudado, estamos ayudando, seguimos ayudando. Entonces, la comunidad internacional, digamos que usted vive en un building, ¿verdad? Usted vive en una torre y usted es parte de esa comunidad, de esa torre, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Usted vive en el primer piso y arriba de usted hay 70 pisos y usted es el primero de abajo. Y a usted se le prende la cocina en fuego. ¿Para dónde va el fuego? ¿Verdad? Para arriba que va. Entonces, todos los que están para arriba se van quemando también. Pues ese es Haití. Haití es el primer piso de esa torre. Entonces, nosotros somos el vecino de segundo piso. Y a nosotros que nos va a caer la candela. Porque los vecinos de más arriba no quieren cooperar. Ellos están diciendo, no, es que la comunidad internacional no tiene que lidiar en nada y no tiene que meterse. Entonces, ¿quién tiene que meterse? Porque Haití solo no puede con su problema. Ellos solo no pueden con ese problema. Necesitan ayuda. Y nosotros no podemos resolver ese problema nosotros solos. Porque nosotros no ocasionamos ese problema. Ahora podemos ser parte de la solución, pero no la solución absoluta, porque nosotros tenemos nuestro propio problema, bastante problema. Delincuencia, corrupción, para empezar por ahí. Desigualdad, empezando por ahí. Nosotros tenemos nuestro propio problema que resolver y no es justo. No es justo. Instagram, ay Dios mío, ya yo veo bastante gente saliéndose de Instagram. Instagram cobrará a los seguidores contenido exclusivo. Estos serían los precios. Bueno, ahí están poniendo supuestamente informaciones sobre que Instagram va a cobrar y todo eso. Señores, todas estas plataformas están en la modalidad de que tienen que empezar a monetizar más de la gente. Y lo mismo que está haciendo OnlyFans, lo mismo que ya está haciendo Facebook, lo mismo que está haciendo YouTube, pues Instagram también lo tiene que hacer. A mí a cada rato me mandan un mensaje de Instagram para que suba lo que son los Reels, los videitos esos de los Reels, que si llego a 1 millón de views me voy a ganar $800. Eso es Instagram que te lo manda, ¿ok? Esto es real.
Instagram tiene ese programa actualmente que se lo está mandando a varias personas y te dice, empieza a compartir tus reels, ¿ok? Y gana $800 si llegas a 1 millón de views. Porque ellos quieren que tú sigas creando contenido, creando contenido, creando contenido. ¿Por qué? Porque están en la pelea con TikTok y ahora también con YouTube, ¿verdad? Porque YouTube también ha ingresado lo que son los shorts, lo que son los videitos cortitos, porque todo el mundo vio que ahí hay billete en eso, ¿ok? Porque ahí pueden correr anuncios también, ¿ok? So, imagínense, sería bacano ver que Instagram, pues le dé a los creadores, nos dé a nosotros los creadores una oportunidad de monetizar, pero ¿cuánto nos van a cobrar? 20% como OnlyFans o 30%. Ese es el problema, que quieren todo, ¿ok? Y aquí, ¿qué dice? Bueno, esto fue un joven, wow, un joven, para resumirle esta historia, un hombre se ganó $1 millón. Tenía problemas legales, ¿verdad? Le dio miedo cambiar el boleto y él fue y se lo dio a una amiga. La amiga fue, él le dijo que le iba a dar, creo que eran $25,000, o $13,000 le iba a dar. Entonces le dio a la amiga el billete y la amiga pues cambió el billete. Escuchen que era de 1 millón. La amiga solamente le dio 13,436. Falsificó la documentación y le dijo que el premio era de menos cantidad. Y se clavó casi $500,000 después de taxes. La amiga. Entonces, con amigos así, ¿para qué usted quiere enemigos? Digo yo. Con amigos así, ¿para qué usted quiere enemigos? Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo me saco la lotería. Ustedes jamás en la vida se van a enterar. El día que yo me saque la lotería, me voy a vender agua a la calle para que la gente sepa que yo no tengo cuarto encima. Diga, bueno, ese tipo no tiene cuarto encima. Mira, lo está vendiendo agua en la calle. Necesita trabajar, lo que sea. Para hacerme pasar que, mira, yo necesito trabajar y estoy vendiendo agua en la calle porque no puedo conseguir un trabajo. Muerto de la risa lo hago. Y me quedo con mis millones ahí guardaditos. No le digo a nadie. Pues usted sabe lo que le pasó al último dominicano que se sacó 300 y pico millones, 200 y pico millones. Bueno, le dijo que le iba a pagar, porque nosotros los dominicanos no nos aguantamos la boca. Le dijo que le iba a pagar la renta a los vecinos. Bueno, pues el administrador del building, cuando llegó el día primero, se le tiró encima y dijo, mira, pero en ese edificio completo dijeron que tú ibas a pagar la renta, ¿dónde está el dinero? Él dijo que no era así, que lo otro, y no lo pagó. Después de eso, la mujer se quiso separar de él, porque el dinero es traicionero. Pero la mujer se chavó, como dicen en los boricuas, porque en el estado de New Jersey, el convivir con una persona no le asegura que usted pueda cobrar la mitad de su premio. Ellos convivían. Entonces, en este estado, usted puede estar 10 años con una persona, se saca un premio de lotería, usted no le tiene que dar un centavo, para que sepa. ¿Ok? Ella quería muy astutamente sacarle la mitad y ahí se chavó. Entonces, al hacer eso, ¿qué hicieron? Bueno, vinieron con una manutención que él tenía también atrasada de $30,000 que pagó ahí. ¡Pum! Te estoy diciendo que te cae todo. Te ganaste la lotería, te caen todos los clavos en el mismo dedo. Después de eso, ¿qué le sucedió? La esposa, su mujer que tenía, no le pudo sacar dinero de esa manera. Bueno, la hija de la esposa vino y dijo que hace tantos años él la tocó. Usted está oyendo. Y aquí con esa vaina no se juega. O sea, aquí usted toca un menor de edad. Oye, usted va a ver un juez. Cualquier persona puede venir y decir, oh, fulanito a mí me hizo esto hace 5 años, cuando yo era menor de edad. Y usted va a tener problemas hasta que se investigue eso. Hasta que se investigue eso, usted va a tener problemas. Entonces, a veces la lotería
es un remedio que es peor que la enfermedad. Y no se puede confiar en todo el mundo a la hora de cambiar un cheque, un recibo de lotería, ¿verdad? O lo que es un ticket de lotería. No se puede confiar en todo el mundo. Porque usted ve las caras vemos, corazones no sabemos. Hay tanta gente que lo que tiene es otras intenciones con usted. Está bien, ok. La realidad de este país. Está bien, ok. ¿Cuál es? Ustedes saben que se instauró una mafia corruptela en el plan social de la presidencia, en donde anualmente se nos hablaba de que se iban a repartir 25.000 millones, óigame, 30.000 millones en cajas, miles de millones. Además de que es un gran negocio de ciertos sectores que son los que suplen los llamados alimentos de Navidad, que ninguno son de Navidad. El gabinete social de la presidencia. Mire, señor, le voy a decir una vaina. Esto de la Navidad. Usted sabe estos suplidores de la Navidad, ¿verdad? De todos estos productos de Navidad y toda esta vaina que da. Usted sabe que todo, óyeme, esos funcionarios del gobierno, todos tienen un amarre con alguna compañía en la caja de Navidad vamos a meterle aceite. Entonces yo quiero mi % de ahí. Vamos a meterle tal cosa. Mira, son tantos millones que tú vas a recibir. Entonces sácame los míos de ahí. Y eso ha sido por años que se ha manejado así. Por años, décadas. Porque es la mafia que hay en República Dominicana. Pero ¿cómo es que hay funcionarios, señores, que declararon 100.000, 200.000 pesos en una cuenta de banco cuando empezaron y hoy son multimillonarios? Nunca fueron a una universidad, nunca cogieron un curso técnico. Políticos, han sido políticos, su carrera política. Declararon 100, 200.000 pesos, ganándose 40.000, 50.000 pesos. Y ya son hoy en día multimillonarios en República Dominicana. Pues es así como se hace. Usted crea compañías y usted hace una puja para participar por ese tipo de negocios y entra ahí en la ruleta. La misma vaina que pasa con los anuncios del Estado para televisión y radio también, que dura mucho para pagarlo, pero lo pagan. Pero dura mucho para pagarlo. Donde hay mucha gente que está agarrando botellas a través de anuncios de televisión, porque esa es la manera más fácil de usted cobrar una botella. Usted sabe lo fácil que es para mí venir y decir, visiten la página de Gertrude Pierre. Gertrude, son 1.000 semanales que me tienen que dar. No te apures, mira, yo te voy a dar 10.000. De los 10.000, dame 7 para atrás, ¿ok? Pero dame una factura que tú me estás cobrando 10.000. Le estoy diciendo. Le estoy diciendo, la gente tiene un relajo con el dinero. El dinero, óyeme, tiene un valor sumamente sentimental en República Dominicana porque lo amamos. Es una búsqueda que hay. Es una búsqueda donde quiera. Esa cajita de Navidad es cuando más billetes hay en la calle. Ya usted lo sabe. Dueño de Bávaro Punta Cana, los dueños que no quieren que yo me lleve unos clientes que van para el aeropuerto. Ellos van para el aeropuerto, van a perder el vuelo y aquí los dueños de Bávaro Punta Cana me están trancando. Ellos no quieren que yo salga. Aquí estamos mostrando otro ejemplo de otro taxista que está trancado en Bávaro, no puede moverse, no puede salir, tiene un turista dentro del auto. Señores, bueno, vamos a ver lo que va a pasar, porque ya usted sabe cuál fue la noticia. Uber ahora es una empresa de transportación en República Dominicana. Ok, vamos ahora a ver, ¿verdad? Porque yo tengo boca de chivo, yo le he dicho a ustedes, yo tengo boca de chivo.
ahora vamos a ver a los taxistas y estas uniones, estos sindicatos, haciendo huelga y quemando goma y haciendo todo tipo de vaina. Usted lo va a ver. Porque cuando uno es sincero con usted le pide sinceridad a uno y uno es sincero y le dice la cosa como es, usted se molesta. Entonces, ¿para qué tú quieres que yo sea sincero contigo? ¿Para qué? Si te digo la verdad, entonces te incomoda. Entonces, si te digo una mentirita disfrazada, también te molesta. Entonces, para eso te digo la verdad, aunque brinque, aunque brinques. Ay, que se queden cantando, pues. Vamos a leer. Yo no sé ni siquiera quién eres tú. Pues, pero discúlpame, Por eso no te estamos en un pregunté, ¿quién concurso de llega? cuál es el más conocido. ¿Ah? Con todo mi respeto, pues yo tampoco te conozco. A mí me invitan a un programa de preguntas y respuestas y yo no sé, yo sé que no tengo capacidad. ¡Ay! No vengo. Yo le digo, no, mira, yo no voy. Dios. Porque yo lo que sé es cantar. Yo no sé más nada. Y no vengo a echarle la culpa a los demás, al programa, sistemas. Pues tú me estás tratando a mí de que yo sé cantar y ya. Pues es que miren que es que yo no estoy ofendiendo a nadie, sino que es que mire tus palabras, porque mira lo que tú estás diciendo. Es como yo soy la mala, pues. Nada más le hice un comentario a la gente de producción que así no me parecía. Y ya me están diciendo que, ay, que con mi cara no gran y no... Me ofendiste, no traté de no meterme con ninguno. Si tú me ofendiste, entonces por favor tráiganle una actriz de la talla de ella, que la conozcan aquí en Venezuela todo el mundo, que no la conozcan. Nunca había visto este video de Karol G. Mira, mi amor, déjame decirte algo. La sacaron de casilla. Tiene el agua para los cocos. Me estás diciendo... Ay, Dios. Grosera. Ya está mano de uva. No. Señores, miren, le voy a decir una cosa. A veces, esto es para que usted vea, la gente ve un artista. ¿Por qué yo pongo este video? Eso es Karol G cuando estaba empezando, ¿verdad? Fue un programa, el programa es, eso fue una broma que le hicieron, ¿ok? Entonces, fue ese programa, le hicieron esa broma. Ella estaba empezando en esos tiempos y usted se puede dar cuenta de cuando una persona va a ser exitosa en la vida. Como que lo refleja. Óyeme, esa muchachita, esa joven, ¿verdad? No se salió de los cabales hasta que vino esta otra muchacha, la otra presentadora, actriz, y se le puso de frente en frente y ya como que la quiso intimidar. Y ya ahí pues ella se le salió el barrio de encima. Dijo, bueno, se le salió el barrio de adentro y dijo, ok, esto es lo que tú te mereces. Y le echó el agua encima. Pero se comportó todo el tiempo muy profesional. Y eso habla muy bien de la gente, de los artistas. Pero hoy en día, estos artistas, señores, que si no es enseñando dinero, no pueden estar. Que si no es gritando, no pueden estar. Si no es fumando, no pueden estar. Si no es bebiendo, no pueden estar. Estos artistas lo que dan es asco el día de hoy. La clase artística que está subiendo el día de hoy, lo que da es asco. De verdad que sí. A mí no me motiva a seguirlo a ninguno. Y para más decir, yo no sigo a ni un solo, óyeme, ni un solo artista urbano lo sigo yo, ni uno solo. Bonagua, ubicada entre La Vega y Moca, por el cual se encuentran 4 personas detenidas que ya están en manos del Ministerio Público. La policía dijo que la mujer que robó a la niña es una amiga de la madre, Natalie Rodríguez, quien presentó la denuncia y se hizo pasar en la comunidad como una recién parida. Ese corazón me lo decía. ¿Qué tú utilizaste para llevarte a la niña? Tú estabas en la casa cuando estábamos grabando, tú me estabas llorando. ¿Cómo fue el robo de la niña? ¿Por qué? ¿Te pagaron a ti? El robo de la niña se produjo mientras la criatura dormía en su cuna. Señores, pues esta es una joven que causó una conmoción ayer, porque se robó una niña recién nacida de un mes. Bueno, una recién nacida, ¿verdad? Un mes tiene. Y pues se la robó. Esta joven era amiga de la madre. Amiga de la madre. Según lo que se escucha en el video. Usted tiene que tener cuidado con quién usted deja a los hijos. Le voy a decir una cosa. Y más en nuestro querido país, donde hay una cantidad de personas enfermas. Aquí arribita.
usted tiene que tener mucho cuidado. A mí me da mucha pena cuando yo visito lugares, y me ha pasado aquí en Estados Unidos, que he visitado sitios y veo compatriotas míos que llega una niña, una jovencita, 14, 15 años, y tú ves los hombres viéndola. Y yo he chocado mirada con esos hombres. Así lo he mirado a la cara. Y cuando lo miro a la cara, lo muy descarado muchas veces hacen como que, tú sabes, esa muequita que hacen los hombres, que hacemos los hombres, cuando vemos algo que de momento como que nos movió los timbales, y hacemos que, y yo lo miro y yo digo, ¿cómo te atreves? Mi hermano, es una niña. ¿Usted tiene hijos? Yo no tengo hijos, pero si yo tuviera hijos y fuera la hija mía, yo me devuelvo para atrás y no voy a hablar contigo. Tenemos un problema donde nuestro país, a usted le guste lo que yo diga o no, es mi opinión. Usted puede dar la suya ahí en los comentarios. En nuestro país se promueve el abuso infantil. Usted sabe a qué nivel. Todos los días. Los hombres bajan a República Dominicana, europeos, alemanes, italianos, boricua, dominicano, cubano, el que sea, baja a República Dominicana porque en República Dominicana saben que pueden conseguirse una muchachita. En República Dominicana saben que se pueden ir por los lados de Puerto Plata. Hay un resort que es para adultos. No sé si habrá menores de edad ahí, pero yo sí sé que usted entra ahí, porque ahí están los anuncios, están los videos en YouTube. Usted entra ahí y hay 7, 10, 15 mujeres en línea esperando en un resort para adultos. Ok, haga su tarea. Yo hice mi tarea, investigué. A ver si cojo una vacación. Entonces, usted entra y hay de 10 a 15 mujeres en línea y usted escoge con cuál de ellas usted quiere pasar esa semana. La semana. Y si a usted no le gustó esa semana con esa muchacha, usted quiere cambiarla a los 2 días, usted la cambia por otra. Así. Claro y pelado. Eso es lo que se vende en nuestro país. El turismo sexual. Pero nadie habla de eso. A la gente no le gusta hablar de esa vaina. Ay, no, que es un tema muy fuerte, Raúl. Espérate. Son las 7:40 de la mañana, muchachos. Suelta eso. No, a la gente no le gusta hablar sobre eso. A la gente. ¿Usted sabe cuántas menores de edad entran a las cabañas que hay ahí en la capital y en otros lugares a diario? ¿Cuántos abusos se cometen? No solamente con niñas, también con niños. Porque si usted va a traer una cabaña, me imagino que ahí le tomarán su identificación, quién usted es, ¿verdad? Y cuántas personas entraron a esa cabaña. Deberían, yo no sé. Yo creo que deberían. Porque si no, a cualquier persona la pueden desaparecer en una cabaña. Pónganse a pensar. A cualquier persona en una cabaña la desaparecen. Estilo Tony Montana, cara cortada. ¿Ustedes recuerdan esa escena de cara cortada que entran en un apartamento, y cuando entra al apartamento él hace la negociación, tienen a un tipo amarrado así que lo están picando, lo van a picar con una sierra? A cualquier persona la pueden desaparecer allá. Si allá no hay una manera de verificar quién entró a esta cabaña y cuántas personas entraron. Entraron 2 personas. Necesito 2 identificaciones. Porque en la identificación le dice si esa persona es menor de edad o no. Ay, Raúl, qué tablazo le diste. ¿Sí o no? ¿Tú vas a utilizar un servicio o tú te andas escondiendo de alguien?
Entonces usted llega a la cabaña, le estoy diciendo, atención presidente, instituciones de hotelería, óyeme, usted llega a una cabaña, se va a chequear, presente su identificación, usted y su acompañante. Es que ella no tiene cédula, pues no puede entrar aquí, vayan para un monte. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Qué tan difícil es eso? Vamos a seguir. ¿Y quiénes frecuentan aquí en la casa de Eso confianza? más sobre la joven, imagínense. Tengan cuidado con la gente que entra a su casa. Esto me dio una risa. De las en un taller que me costó 2.500 pesos. Ahí enseñan bien, sí. Porque antes yo me hacía un disparate, pero ahora ya yo aprendí. Deberían de hacerse su taller de ejas, mi amor, para que se la pinten así fabulosa. Me dio una risa ese video que quise compartirlo hoy para romper el hielo un poquito. Esa gente dice que viene maquillando. Señores, miren, le voy a decir una cosa. Hay gente que sale así maquillada a la calle. Hay gente que sale así maquillada a la calle. Ya, correcto, estamos a 11. Lo puse en el thumbnail del video, pero siempre se me olvida en la descripción. Lo puse mal en la descripción. Thank you. Hay gente que sale así maquillada a la calle. Y le voy a decir una cosa. Usted haga lo que lo haga feliz. Haga lo que lo hace feliz a usted. No hay una razón por la cual usted no se deba maquillar como usted le dé la gana. Ahora, hay un solo problema. Que esta sociedad se rige por una serie de reglas y estatutos que usted como individuo de esta sociedad está supuesto a cumplir. Y que, aunque legalmente todo está bien, hay muchas personas que tienen una mentalidad muy cerrada y no soportan el que usted quiera ser diferente. Y que usted quiera vestirse diferente. Que si usted es hombre y quiere usar una falda, pero hay hombres que usan falda en Inglaterra, ¿cuál es el problema? Y en los tiempos bíblicos, usted ve gente con pantalones. No, ellos tienen con el Middle East, allá en Arabia Saudita, eso se utiliza como si fuera una bata. Entonces, lo que nosotros usamos para vestirnos hoy en día, cómo nos arreglamos y todo eso, no define quiénes somos nosotros. ¿Ok? No define quiénes somos nosotros. No define nuestra capacidad de dar amor. No define nuestra capacidad intelectual. No nos define. Como nos vemos, no nos define. ¿Ok? Nuestras preferencias no nos definen. Así que la gente tiene que abrir un poquito más su mente. Ahora hay cosas que están fuera de lo común y nos van a parecer a nosotros un poquito absurdas. Claro que sí. Obviamente yo no creo que ella vaya a salir así, porque hoy en día en esta sociedad la mujer lo que quiere verse atractiva y no creo que esas hijas así, que yo sé que se la hizo relajando, la haga ver más atractiva. Ok, pero ya usted sabe cómo es. Desorden en la Núñez de Cáceres con los motoristas que han sido detenidos por los AMED por un tema de papeles. Esto es una clase increíble, estos motoristas. Le entraron a pedradas a las autoridades de AMED y están aquí como una manada. Increíble, increíble. Pues le comento que cuando yo fui a República Dominicana y yo vi cómo los AMED le agarraban los motores a estos muchachos porque no tenían casco o por X o Y razón. Y como los motores iban atrás de un camión así amontonado, señores, le estoy hablando decenas de motores amontonados todos los días la misma vaina, ¿verdad? Entonces esos motores se los llevan al destacamento y esos motores lo ponen ahí y la persona tiene que pagar una multa para sacarlo. Tienen que enseñar papeles, documentación, un montón de vainas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En lo que el motor está ahí,
El motor está agarrando golpes, se está maltratando, devaluándose, ¿verdad? Y empiezan a faltarle piezas a los motores. Y piezas de esos motores empiezan a llegar a los talleres y empiezan a venderse. Que un espejito, que un carburador, que una vaina. Y de momento tú fuiste a buscar tu motor y nada más el esqueleto no tiene asiento. El asiento cogieron, lo vendieron. Le estoy diciendo. Entonces estos muchachos se quillaron y la armaron con la policía. Porque es de esperarse, porque no hay una educación formal ni en la policía ni en la ciudadanía de cómo enfrentar estos problemas. Porque allá los problemas se resuelven gritando y tomando acción y haciendo revolú. Porque sabemos que si vamos enfrente de un juez, nos vamos a joder. Yo nunca quisiera estar enfrente de un juez en República Dominicana. Me respeto para todo el mundo. Pero en República Dominicana jamás quisiera estar enfrente de un juez. Yo he visto algunos casos que se tratan de personas y no me he sentido pena. Y he dicho, pero wow. Y las cosas se tratan con tanta frialdad en este país. Jamás quisiera estar enfrente de uno. Y por eso trato de hacer las cosas por la derecha. ¿Ok? Como se debe de hacer. Dice Héctor Florian, Raúl, si hacen eso en las cabañas en RD, quiebran las cabañas. Es que esa es la vaina. El miedo a implementar las cosas que funcionan. Porque eso es lo que deberían de hacer. Pedirle eso ID a todo el mundo, olvídate. Usted sabe el funcionario que va con secretaria a cabaña. Bueno. Propietario y otras personas que estaban allí vociferaron palabras impublicables a los agentes. Bueno, ayer se armó un revolú y yo le vengo hablando a ustedes de esto. Ustedes vieron que yo tengo boca de chivo. Fueron a un negocio por esta vaina de las bocinas. Fueron a un negocio, entró la policía. Mire, tienen que cerrar el negocio, se altera el dueño, se altera la policía, hasta tiro hubo. Y van a haber muertos, le estoy diciendo. Esto en el espacio de ¿qué? 3 días que tenemos hablando de este problema. Y ya mira dónde vamos, a tiros ya. Y esto es un problema que se viene acarreando hace ya más de un año. Porque usted sabe lo que molesta tener un bocinón ahí todo el tiempo. Porque ahora lo ponen en los carros y se lo ponen enfrente de la casa. Muchos tigres que no tienen ni cómo comprarle la leche a sus muchachos. Y tienen un carro que vale millones. Y no mantienen un solo muchacho. Con 7 muchachos en la calle no mantienen a uno. Pero el carro vale 7 millones con un montón de bocina y vaina. Entonces se la ponen enfrente de la casa y ahí empiezan ahí con la juca. Oye, ese es el pasatiempo más pendejo, disculpa. Con la juca aquí. Y con la bebida aquí. Y ahí. Y empiezan todos como si fueran monos a hacer esto. Todito, como si fueran monos, todos a hacer esto. Y se la pasan en eso. 5 horas, 4 horas, 3 horas en una discoteca. O hace bolita. Oye, yo no sé dónde vamos a parar con esta vaina. No sé dónde vamos a parar con esto. Pero este incidente lo que da es a mostrar por las debilidades que tenemos en nuestra sociedad y que van a haber personas que van a pagarlo con su vida por esto. Porque van a matar a uno. Y hasta el día que maten a un turista, un taxista mate a un turista o un policía mate a un dueño de negocio, usted va a ver lo que de una vez van a querer tomar acción. ¿Ok? De una vez. Señores, miren. Bueno, aquí dice el título que en busca de una mejor vida y desafiando el peligro, niño se sujeta de furgón en una patana en Dajabón.
Bueno, es un método, le voy a decir una cosa, es algo muy común que utilizan en muchos países donde la gente se transporta de un lado a otro, pues agarrándose de patanas. Dajabón está en la frontera de República Dominicana con Haití. ¿Ok? Ahora a mí lo que me da una cosa es, ahí no hay un solo policía en esa área, un cuartel, no sé, una institución que se encargue de las carreteras o algo, no sé. Que vea pasar ese muchacho de atrás de esa patana, detenga la patana y agarre a ese muchachito y lo procese. No hay una sola institución. Ahora, la persona que grabó el video está viendo que esa personita se está exponiendo su vida. Entonces prefiere grabar el video para documentar la acción. Ok, muy bien, perfecto. Pero mi hermano, tu deber es adelantarte si puedes. Y bueno, es una sola vía, es de 2 vías, no puedes adelantarte, pero tocarle bocina al tipo para que pare. Llame la atención al tipo para que pare, para que sepan que tienen ese muchachito ahí detrás y lo bajen. Porque tú entonces eres tan cómplice como el que lo está llevando sin saber. Digo yo, no sé, opine usted. Opine usted es el que sabe. Yo no, yo vengo y pongo la noticia aquí. Bueno. ¿Cuántas pecosadas? Esto fue una escuela, un liceo. Los estudiantes no están ahí, ahí están pecosadas, volando. Era un palo donde lleva otro. Se le meten con ese palo, ¿ves? Bueno, le dieron, está matando. Le dieron a uno un palo que lo dejaron ahí haciéndole una llamada a su mamá. Nada más dijo mamá. Entonces, la violencia en las escuelas, eso es raro. Hasta yo peleé en la escuela. Lo que pasa es que hoy está mucho más amplificada. Porque los muchachos no van a la escuela a estudiar. Los muchachos no van a la escuela a estudiar. Ellos van a hacer su tiempo para salir de ahí y hacer lo que ellos tengan que hacer. Pero a estudiar no van. ¿Ok? A estudiar no van. Entonces, no es la única pelea de ese. Las cosas pasan de 3 en 3. Escuchen. De 3 en 3 pasan las cosas. Usted verá más peleas. Dele tiempo. Usted me da la razón después. Las cosas pasan de 3 en 3. Esto fue un policía que le quitó un motor a una persona, ¿verdad? El motorista, el motoconcho lo transportó. Cuando le fue a pagar al motoconcho, le saca un arma de fuego. El motoconcho le dice, pitaste. Y el tipo dice, dame el motor. Muchas gracias por su servicio. Yo me voy a llevar el motor de aquí para adelante. Esto es un asunto policial. No fue lo que le dijo, pero se le llevó el motor al pobre motoconchero. Vaina que pasan en el mejor país del mundo. Esas son las cositas que yo quería mostrarle en el día de hoy. Pobre hombre cogiendo sol todo el día. Regoso a coger un cáncer de piel. Trabajando fuerte todo el tiempo. Y vienen y le llevan el motor pendejamente así. Así es la vida en nuestro querido país. El mejor país del mundo. El país de los memes. El país donde todo se hace viral. República Dominicana, el mejor país del mundo. A mí no me importa lo que diga, como quiera es el mejor, porque es mi país. Señores, vamos a regalar una tarjetita, claro que sí, vamos a regalar una tarjetita o recarga a otra persona aquí. Recuerda que se pueden comunicar conmigo al 908-220-4310 para reclamar su premio. Si usted gana, por favor. Sin vergüenza, Digo, no lo estoy ofendiendo, le estoy diciendo que lo haga sin vergüenza. Ok, así que todo lo que tiene que hacer en este momento es darle like y compartir el video 3 veces. Ok, y comente de dónde nos está viendo. Ahí yo tengo todas las personas que lo hicieron el día de ayer.
Ok, aquí están todas las personas que lo hicieron ayer y entonces vamos a escoger ahora mismo otro ganador. Así sencillo, ok. Vamos a escoger otro ganador y lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos allá. Oneida, vamos a ver el nombre completo. Oneida Osoria. Oneida Osoria. Oneida Osoria. Oneida Osoria. Bueno, si quieren ver quiénes han ganado, vean los otros videos, por favor, porque yo no puedo ir uno por uno. Ok, Oneida Osoria. Usted ha ganado o una tarjeta de $25 de Amazon o una recarga de internet. Ok, usted se comunica conmigo al 908-220-4310. Para la tarjeta solamente necesito su email. Ok. Para la recarga de teléfono necesito su número de teléfono. Eso es todo. Ok, mañana vamos a escoger otro ganador. Todo lo que tiene que hacer es ahora mismo darle like, comparte el video 3 veces y escríbeme desde dónde tú estás viendo este video. Ok, hazlo ahora mismo para que mañana participes. Si me estás viendo en YouTube, tienes que esperar que el video termine. Ok, cuando termine el video, unos 3, 4 minutos, tú regresas y lo pones en los comentarios. Ok, le das like al video, lo compartes, te suscribes, activen las notificaciones. Ya ustedes saben el proceso. Ustedes no son carajitos. Ok, no son niños. Ok, entonces vamos a terminar porque ya son las 8. Vamos a terminar con un pronóstico. ¿Le gustó el pronóstico de ayer de lotería? ¿Le gustó el pronóstico de lotería? Porque yo lo voy a enseñar aquí. Lo voy a enseñar acá. Vamos a mostrarle por aquí. Vamos a mostrarle por acá. Ayer, queridos, yo le di un pronóstico. Tengo ya haciendo esto alrededor de 8 años, ¿ok? Creando estrategias para la Lotería Dominicana. Le he enseñado a mucha gente. He compartido con mucha gente muchos secretitos, muchas cositas. Señores, miren, vamos a empezar por lo principal, porque vengo todos los días y le repito lo mismo, para que usted vea en cualquiera de mis videos que yo le digo lo mismo, que no le cambio una cosa hoy y le digo otra cosa mañana. Usted ve mi video de ayer y va a ver exactamente lo que yo le dije. Yo le dije a usted que de los números que habían salido, que estaban en círculo, que habían salido en primera, iban a repetir jugadas. De ayer para el sábado o el domingo van a repetir jugadas. ¿Ok? De las jugadas que repitieron ahí, repitió el 27 o 72. Repitió el 07, repitió el 52. Eso era si usted iba a jugar las jugadas, los números que habían salido en primera hasta ese momento. Aquí hay, en esta lista, hay 9 números. 10 números hay en esta lista. Escúcheme lo que le voy a decir. Si usted conoce otro método que de sacar 10 números, 12 números, en este caso son 10 porque se repite ahí el 05 varias veces. Si usted conoce otro método que le dé 8 premios en primera, como están ahí, 8 no, ahí hay 9 premios en primera. Todo lo que está en círculo fue en primera. Y lo que tiene puntitos fue en segunda o en tercera. 12 números, de los cuales solamente habían 10. Y 9 fueron jugadas que salieron en primera. Ayer yo le di a usted, le dije, vámonos con los números que están faltando. Le di el 94-49. Ahí veo que salió en segunda, 49. Le di el 05. Ahí veo que salió en primera y salió el 50 también en la real. Le di el 51-15.
Salió 51-15. Yo estoy viendo el 15 ahí en la loteca. Ya, le llegó. Y el último número que le di fue el 0660. Y salió 60 en la quiniela Palé. Le dije, quédense con lo que no han salido. Mira qué chulo. Ahora, ¿qué pasa? Las jugadas para este fin de semana van a estar entre los números que ya salieron. Hay un solo número de toda esta lista que no salió en primera, que fue el 9449. Uno solo. Pero yo no le voy a dar números de esta lista el día de hoy. Yo le voy a dar 3 numeritos abonados hasta el sábado en una sola lotería. Tranquilito, directo, no lo tienen que voltear ni nada. ¿Ok? Es todo lo que yo voy a estar dando. A medida que vaya pasando los días, le voy a añadir otra lotería. ¿Ok? Entonces, para hoy, esto es lo que vamos a tener. Porque este es nuevo, este es un sistema totalmente nuevo. Estoy implementando una serie de sistemas nuevos que están brutales. Si usted quiere recibir estas líneas, cualquiera de estas líneas, cada semana, vamos a abrir un grupo solamente para eso. Un grupo solamente para eso, pero no ahora. ¿Ok? Cójalo suave. Primero hay que dar para recibir. ¿Ok? Entonces, para hoy, por lotería indicada, para la lotería primera, el 21, 07 y 37. Anóteme esos números, esa línea, porque es lo único que se va a jugar ahí para la lotería primera hasta el domingo. Esos numeritos que están, esos 3 numeritos que le di. Vuelvo y lo repito. 21, 07 y 37. 21, 07 y 37 para la lotería primera. Eso es a las 12 del mediodía. ¿Ok? Son las 9 de la mañana en República Dominicana, a las 8 de la mañana aquí en Estados Unidos. Las 8 y 6. So ya usted sabe. ¿Ok? Yo creo que con eso hemos cumplido. Se le dieron más, mucho más de 16 premios esta semana en menos de 3 días. Yo creo que no hay nadie que haya hecho esa vaina todavía. Mostrándolo así como yo. No creo. Ni Cristian Casablanca. Que dice el que más pega y que lo otro. Ahora, le digo una cosa. ¿Usted ve que yo soy millonario? No. Yo no soy millonario, Raúl, pero usted tiene que ser millonario porque usted está pagando los números de la lotería. No. Esto es un hobby. Esto es algo que yo escogí porque me gusta. ¿Ok? Y juego. Pero no juego todos los días. Porque yo tengo otros ideales. Pero cuando juego, gracias a Dios, he tenido buenos resultados. Que si juego 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Que si me saco 1,000, 2,000 o 5,000 o 3,000 o me saco 500 o me saco 100, estoy igual de feliz. Porque yo no juego el dinero de mi sudor. Yo cuando te juego lotería, voy y te juego lo mínimo que le puedo jugar a un número, 1 peso. Raúl, pero tú eres loco. ¿Pero qué tú vas a ganar con 1 peso? Señores, que usted tiene que educarse. Usted le juega 1 peso, son 60 y 80 que usted se saca. Entonces, ahora que usted le sacó a la lotería 80 pesos, ahora usted puede jugar de a 5 pesos cada número. Pero con los cuartos de la lotería, no con los suyos. Por eso es que la mayoría de ustedes están rotos. Usted tiene que buscar sistemas que funcionen. Sistemas que funcionen. Yo trato cada número de esto como si fuera una compañía que yo le estuviera metiendo dinero en Wall Street. ¿Entendieron? Bueno, si entendieron mi concepto, entonces ya ustedes entienden cómo es que yo trabajo. Es una inversión que usted está haciendo. Y usted tiene que tener buena información para hacer esa inversión. ¿Ok? Lotería primera. Hasta el fin de semana. Estos son los abonados para la lotería primera. 21, 07 y 37.
¿Ok? La gente le da por llamarme a esta hora. Anyways, so ya con eso terminamos. Pasen muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana, todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la mañana en Estados Unidos, de 8 de la mañana a 9 de la mañana en República Dominicana, entre amigos con Raúl Aragones. De verdad que para mí siempre es un placer estar con ustedes acá y disfrutar de su compañía, tanto en Facebook, YouTube y también en Instagram. Gracias a la gente que está en mi grupo de Telegram. Si usted quiere entrar a mi grupo de Telegram en YouTube, después que usted siga el canal y todo y se suscriba, en la descripción de este video están todos los enlaces de mis redes sociales. Ahí está el enlace del grupo de Telegram, donde tenemos casi 350 personas ya que son parte de nuestro grupo de Telegram. Muchas gracias por su apoyo. Dios me le bendiga a todos y nos vemos en el próximo video. Como siempre le digo.